Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando el día del cuerpo y la sangre de Jesús presente en la Eucaristía. A esta realidad la Iglesia lo llama el sacramento de la fe. Yo quisiera con ustedes ahondar qué significa eso del sacramento de la fe y ver cómo ese sacramento actúa en nuestra vida. La fe del cristiano está puesta en Jesús que es Dios hecho hombre, en Jesús que es la expresión del amor de Dios, en Jesús que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, en Jesús que es nuestra esperanza. Toda la fe de la Iglesia está puesta realmente en Él, en el Señor. Esa es la fe de la Iglesia. Por eso la fe de la Iglesia se centra en el misterio en el cual Jesús entrega su vida muriendo y resucitando por nosotros en la cruz. El misterio central de la Iglesia es la muerte y la resurrección de Jesús, que es la salvación de la humanidad. Él murió para que nosotros encontremos realmente el sentido de nuestra vida, para que nosotros seamos felices, para que nosotros encontremos el sentido de ser hijos de Dios, tengamos el gozo, la alegría de ser verdaderamente hijos de Dios. Jesús es nuestro Salvador y Redentor. Así es que en el Calvario es donde nosotros vemos a Jesús muerto y resucitado por nosotros, y ahí está todo el misterio de nuestra redención. La fe de la Iglesia es esa. Ese Jesús es el que nos enseña que Dios es Padre. Es el que nos enseña que debemos responderle a Dios como hijos, y que para esto necesitamos tener el mismo espíritu que Él tuvo, que es el Espíritu Santo. Pero hoy nosotros decimos, este es el sacramento de la fe. ¿Qué quiere decir sacramento? Sacramento quiere decir que es un signo de la fe del cristiano, un signo real, un signo vivo de la fe del cristiano. Si la fe del cristiano está en la redención de Cristo, la Eucaristía es el signo de la redención, la salvación, la esperanza, la vida, el amor que Cristo nos trae y nos revela. Pero fíjense qué cosa importante. Hoy nosotros hemos leído 3 lecturas de la Biblia. Las 3 nos van centrando sobre este misterio. La primera, tomada del Antiguo Testamento, cuenta aquellos preanuncios del misterio. Los preanuncios del misterio a través de figuras. Es la figura de la alianza de Moisés, la alianza de Dios con su pueblo en los tiempos de Moisés. Las figuras y el Antiguo Testamento era como una sombra, una lejana sombra de lo que tenía que venir, una sombra que no llegaba realmente a aclarar realmente cuál era el misterio. El misterio, en vez, acá está lo segundo, es lo que se realiza en la cruz de Cristo y en su resurrección. Y la segunda lectura nos presenta justamente eso, nos centra en ese acontecimiento de la muerte y la resurrección de Jesús, nos centra en lo que es el hecho de la muerte y la resurrección de Jesús. Y el Evangelio nos lleva a poner la mirada sobre el sacramento. Fíjense, le hago como 3 momentos. El momento de la figura o el preanuncio, el momento del hecho salvador, la muerte y la resurrección de Jesús, y el momento del sacramento. El sacramento es aquel que hace presente hoy la salvación de Cristo. Es el que presenta
a cada instante a lo largo de la historia esa entrega de Jesús por nosotros en la cruz y en la resurrección. Pero fíjense, atención, presenta la entrega redentora de Jesús, pero no es una repetición del acontecimiento del Calvario. Jesús murió una sola vez y resucitó para siempre. Jesús murió una sola vez y ahora vive para siempre. Aquello no se vuelve a repetir. Lo que se hace en el sacramento es presentar aquello que está siempre presente a los ojos de Dios, es presentarlo al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios reciba el don de la salvación. El don de la redención y la salvación nos vienen a través del sacramento. El sacramento es algo vivo, no es un símbolo el sacramento, es un signo vital. Signo vital quiere decir que aquello que representa lo hace, lo realiza la salvación que Jesús nos mereció en la cruz. No es una repetición de la muerte y resurrección de Jesús, porque Él murió y resucitó una sola vez y vive para siempre. Es hacer presente hoy en la vida del creyente ese gran hecho de la salvación. Entonces, ofrecer la salvación. Y acá viene entonces que para nosotros la Eucaristía es el sacramento que nos ofrece el todo de Dios. Nos ofrece el Dios que es la vida, nos ofrece Dios que es amor, nos ofrece un Dios que está comprometido con cada uno de nosotros. ¿Y cómo está comprometido con cada uno de nosotros? Como persona y como pueblo que peregrina en esta tierra. Y acá entonces lo que quisiera simplemente recordar, la Eucaristía es entonces el sacramento de la vida. En la Eucaristía hay alguien, no hay una cosa. En la Eucaristía nosotros vemos la presencia viva de Jesús. La Eucaristía es alguien vivo y alguien que transmite la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice Jesús, tendrá la vida para siempre. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, lo dice Jesús. Y es su palabra la que nos hace creer realmente en esta presencia viva de Jesús en la Eucaristía. Jesús, el sacramento de la Eucaristía es también el sacramento del amor. No hay amor mayor que dar la vida por los demás. Y Jesús dio la vida por nosotros. Por eso hablamos de un cuerpo entregado. Jesús se entregó, puso su cuerpo por nosotros. Poner su cuerpo por nosotros significa que no mezquinó nada en favor nuestro. Y Jesús, y decimos también, es sangre derramada. Cuando uno derrama la sangre, significa que está entregando la vida, está dando todo lo que tiene. La vida, ese gran don que hemos recibido de Dios. Ahí está el amor de Dios. Jesús se nos entrega, se nos da. Se nos da bajo los signos del pan y el vino, pero se nos da realmente Él en persona. Cuando Él explicaba esto en el Evangelio de Juan, capítulo 6, algunos de los que escuchaban no quisieron entender que Dios era capaz de transmitir, de darse a sí mismo en cuerpo y sangre. Y entonces abandonaron a Jesús. Y Jesús, frente a ese abandono de mucha gente, pregunta a los 12 apóstoles: ¿y ustedes también quieren irse? Jesús estaba dispuesto a quedarse solo, pero no a reducir la fuerza de esta verdad, de que Él está realmente presente en la Eucaristía. Y ahí entonces Pedro, en nombre de todo, le dice algo que nosotros hoy deberíamos responder con mucha fe. Jesús,
¿Dónde podemos ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Qué hermosa fe la de Pedro. Pedro reconoce que hay cosas que no se entienden, pero en la creatividad, en la fantasía de Dios, en el amor de Dios son posibles, porque para Dios nada es imposible. Qué triste que es cuando alguien piensa que hay cosas que son imposibles para Dios. Qué triste es porque es negarle a Dios el poder, ese poder maravilloso que tiene su palabra misma, que lo que dice lo hace. Por eso Él diciendo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, transforma el pan y el vino en su presencia. Y cuando Jesús dirá a la iglesia, haga esto en mi memoria, Él mismo se compromete a transformar. En el momento que hacemos memoria del sacramento, se compromete a transformar el pan y el vino en su presencia. No es la persona del sacerdote que la transforma, es Jesús mismo. Por eso el sacerdote no dirá, este es el cuerpo de Jesús, esta es la sangre, sino dirá, esto es mi cuerpo y mi sangre. Le da la voz a Jesús, para que Jesús pueda hacerse presente como pan que da la vida y como aquel que nos ama con un amor entrañable, que nos ama hasta el extremo, dice el Evangelio según San Juan. Y por último, la Eucaristía es el sacramento del compromiso. Aquí tenemos una vida entregada, una sangre derramada, significa una persona comprometida, una persona que se hace amigo del hombre, que se hace compañero. Por eso se transforma en pan que alimenta a aquel que camina, el pan que fortalece al que es débil, que sostiene a aquel que no puede con sus solas fuerzas. Jesús se comprometió con nosotros hasta las últimas consecuencias. Acá viene entonces una aplicación rápida. Nosotros también estamos llamados a comprometernos en lo que Él quiere. El pan es un pan que se reparte en familia. ¿Para qué? Para que la familia que se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo sea un solo cuerpo. Acá la importancia del compromiso de la unidad en la fe, la unidad en el camino, esa unidad que nos ayuda también a dejar de lado a veces la diversidad de criterios, pero para no dejar de hacer el camino juntos. La iglesia es un pueblo que peregrina juntos, alguno con un ritmo, otro con otro, alguno más cerca, otro más lejos, pero hay una unidad maravillosa. Y acá lo tenemos que reconocer, solo la Iglesia Católica, lo tenemos que reconocer con humildad, solo la Iglesia Católica manifiesta en la universalidad, está en todas las partes del mundo, con más o menos personas, pero hay entre todos, hay una unidad maravillosa que es el gran signo de credibilidad. Esa unidad en la fe, esa unidad en el camino, esa unidad que no es fruto de nosotros, sino que es fruto de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo que comemos, con la cual nos alimentamos, o que miramos y adoramos. El compromiso de la unidad. Segundo, el compromiso con la vida. Nosotros también estamos llamados a apostar a la vida, desde la concepción hasta su muerte natural. A veces hay grupos que por ahí se encarnizan contra la Iglesia. La Iglesia no se encarniza contra nadie, la Iglesia no pelea contra nadie. La Iglesia proclama el sí a la vida, y entonces porque proclama el sí a la vida tiene que ser coherente y tiene que aguantarse los chubascos que vengan. El sí a la vida es el no al aborto, por supuesto. El sí a la vida es el respeto por la vida en todas sus formas. Por eso nosotros también, con el dolor que supone acompañar a discapacitados, a personas
que tienen alto grado de pérdida de conciencia, pero acompañarlos con respeto, como hacemos con Marcelo Díez, es un sí a la vida, no es un encarnizarnos contra nadie. Un día un juez me preguntaba si yo estaba en contra de. Yo digo, yo no estoy en contra de nadie, por favor. Si ellos son mis hermanos, son mis hermanas, ¿cómo puedo estar en contra? Estoy en favor de la vida, que es mucho más. Ahí está la cosa. Y hay que saber decir sí a la vida. Y hay que también saber decir sí al amor verdadero. Hay un amor que es verdadero, y es el que es a la imagen de aquel que se entrega, se dona, que elimina todas las mezquindades y llega hasta la capacidad de morir en la cruz por nosotros. Hay amores que no son amores, son sentimientos, son ráfagas de viento que pasan por el corazón y que en algún momento entusiasman, porque todos queremos la felicidad, todos buscamos el bien y el estar mejor, pero nos podemos confundir. No todo viento es Espíritu Santo, no toda forma de expresión, no todo sentimiento llega realmente a ser ese amor verdadero. Y acá entonces, qué importante que es plantear realmente ese amor que nos pide Jesús, sobre todo hoy que hay muchos jóvenes aquí, jóvenes, yo les planteo, no lo mío, la palabra de Jesús, apuesten a un amor verdadero, piensen en un futuro que se hace con un amor que persevera, que subsiste en la vida, que no cae frente a las dificultades que podemos tener. Todos podemos tener dificultades. No siempre nos sale bien lo que buscamos, no siempre nos sale bien, pero no dejemos de apostar a ese amor verdadero que nos plantea Jesús, aun cuando seamos débiles y hay cosas que no nos salen como Jesús quisiera y como nosotros también quisiéramos. Este sacramento entonces es un sacramento de la fe, es el sacramento de la vida, es el sacramento del amor, es el sacramento del compromiso. Un compromiso solidario en la justicia, en la paz, en el bien, en buscar la felicidad de todos, porque el Padre Dios quiere que todos sus hijos sean felices y que nadie sea excluido de esta felicidad. Es un compromiso entonces en mirar, acercarse a Jesús y de él aprender a vivir de otra manera. Y como conclusión les digo, hoy, de alguna forma, en todo el país, comienza la preparación al Congreso Eucarístico Nacional, que el año que viene, en el mes de julio o junio, no me acuerdo bien la fecha, ahora me puedo equivocar, se va a hacer en la ciudad de Tucumán, el Congreso Eucarístico Nacional. Yo le quisiera y le propongo a la Iglesia de Neuquén, preparémonos con una mayor fe eucarística. Si hay algo que sueño para la Iglesia de Neuquén, es que sea una iglesia donde vive la misa realmente con este sentido del sacramento de la fe. Y la vive con alegría, con entusiasmo, que no haya ninguna haraganería frente al hecho de decir cada domingo me encuentro con el Señor que me espera y que se ofrece para mí como pan de vida y bebida de salvación. Sueño que la Iglesia de Neuquén valore mucho más la presencia eucarística en el sagrario. Jesús está en el sagrario, está realmente como persona. Entonces, el entrar en la iglesia, en el templo, acercarse a Jesús, hablar con Él, presentarle nuestras cosas, madurar nuestra fe cristiana, nuestra vida, nuestra vocación, nuestras opciones, madurarlas al pie del sagrario son fundamentales. Sueño con la iglesia de Neuquén que se dedique a adorar a Jesús en la Eucaristía. Adoración eucarística significa ponerse ahí frente a Jesús y presentarle a Jesús las necesidades de toda la iglesia. Les digo, no con vanagloria, pero sí
usted porque lo siento para mí, lo siento para ustedes. Yo vengo de una congregación donde todos los días se nos pedía desde siempre, media hora de adoración cada día. Yo no alcanzo a hacerla cada día, le digo la verdad, porque a veces viajo de acá y allá. Pero cuando puedo, y hago todo lo posible, quedarme media hora ahí, frente al sagrario, adorando, y a veces me viene la tentación de acortar el tiempo porque hay muchas cosas para hacer, y entonces me digo a mí mismo, no, yo estoy sirviendo a la iglesia en el momento en que adoro a Jesús y que hablo con Jesús. Y se lo propongo a ustedes, sirvan a la iglesia, sirvan a la humanidad, no solo a la iglesia, yo rezo por toda la humanidad, por nuestro Neuquén, en todas sus expresiones, en todas sus religiones, rezo por todos porque estamos para todos, no para alguien nomás. Y lo hacemos en el momento de la adoración eucarística. Se lo largo como desafío, démosles lugar al encuentro con Jesús. Y entonces, ahí sí, que el sacramento de la fe lo vamos a vivir con mayor intensidad. Que Dios los bendiga, que los llene de paz, de alegría, de fortaleza y de fe en este gran sacramento. Que así sea.